Mm, Creo que es importante entender en qué momento se engloba el pensamiento de Einstein. El mundo está cambiando mucho, habían surgido ya las naciones, sentimientos nacionales. Europa estaba en ese momento ya en la cúspide de su poder, con los imperios británico y francés peleándose. Ya ha pasado la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. Surge también el Estado alemán, que empieza también a posicionarse. En el año 1900, que es justo donde, alrededor de la fecha en la que nace Albert Einstein, estamos en la antesala de la Primera Guerra Mundial, con el imperio húngaro dando por saco por ahí. Los alemanes empiezan a militarizarse fuertemente. Salta la chispa de la guerra en 1915, 1916, no sé exactamente. Justo en ese momento, Einstein acaba de mudarse a Alemania, está trabajando en la Universidad de Berlín y saca un artículo que va a cambiar la historia de la ciencia. En 1905, cuando era un estudiante, bueno, recién salido de la universidad, sin trabajo en la academia, no, bueno, no sé si sabes la historia de Einstein un poquito. No, ¿No no. controlas? Está No. loquísima. A ver. Pero básicamente él fue un rebelde desde pequeño, era muy inteligente. Bueno, parece ser que aprendió muy tarde a hablar. Vale. Se cuenta que a los 6 años pensaban que era tonto. No tenía nada interesante que decir todavía. Lo primero que dijo es en plan, la luz, la velocidad de la luz no se puede. Tal cual. Estaba esperando a poder aportar algo importante para hablar. Pero parece ser que tuvo, bueno, deformidad en la cabeza. Los padres pensaban que podía tener un problema de comprensión. Pero bueno, eso rápidamente se difuminó cuando empezó a leer Kant con 9 años. Sí, eso trastoca a cualquiera. Sí, desde pequeño leía Kant, tenía el libro de geometría y empezó a aprender geometría euclidia y geometría avanzada a muy corta edad. Y bueno, en la ciencia se apasionó porque su padre le dio una brújula, para él fue como una gran apertura de mente de cómo funciona el mundo a través de las fuerzas. Pero el tema es que era muy rebelde y ese mito de que era muy mal estudiante viene porque, bueno, primero que las notas en Alemania eran del 1 al 6 y todas sus notas son de 5,5, 5,7. O sea, Cualquier que ver las notas, un 5,4. ¡Joder, qué mal estudiante! Un 4,8. No, no, no. O sea, ya, ya. estaba top. Pero era muy rebelde, a los profesores les caía fatal porque era muy engreído. O sea, se quedaba dormido en clase, no disimulaba, se peleaba con todo el mundo, cayó fatal, a todo el mundo le caía mal. El caso es que llega a la universidad, se escapa del colegio. Cuando tiene 15 años, sus padres se arruinan y se van a vivir a Italia, pero dejan a Einstein en su instituto. Pero la educación alemana era muy rigurosa, era de mentalidad militar, de Weismar, ¿cómo se Sí, llama este? El Bismarck. Bismarck. Era como muy militar, él no le gusta la autoridad, huye, se escapa de casa, regresa a Italia con la familia, se vuelve, como dicen esto, apátrida, Vale. renuncia a su nacionalidad alemana con 15 años, deja la casa, deja los estudios, se presenta a la universidad sin haber hecho el bachillerato, Mm. que era muy extraño porque en Suiza sí se podía, se presenta, pero suspende. Sin embargo, había hecho matemáticas físicas de forma impresionante, pero toda la parte de letras fatal. Vale. Entonces por eso suspendió. Pero les impresionó tanto a su profesor, que era Weber, que dijo, no, tú el año que viene te presentas otra vez y no hace falta que hagas examen, ya entras. Entonces al año siguiente ya entró, pero su periplo por la universidad fue una continuación de lo que pasó en el instituto. En la universidad no daban teoría moderna, la teoría moderna era de Maxwell, y siempre estaban dando toda teoría anterior a Maxwell, y él lo que quería era renovar la física y está enamorado de la electrodinámica de Maxwell. Entonces él empieza a hacer un currículum por su cuenta yendo a estudiar a la biblioteca, pero mientras, enfurecidos todos los profesores que le llamaban perro holgazán, un gandul, decían que nunca llegaría a nada, escribieron a su padre diciendo que su hijo era un fracasado. No puede, las peores predicciones de la historia. Tal cual. Qué Lo, mal. lo curioso es que cuando acaba, quiere conseguir un puesto. En esa época, normalmente, terminar la universidad y conseguías puesto en la universidad. Mm. Pero como había caído tan mal, a él no dieron puesto en la universidad. Él aprobó, pero no consiguió puesto. Y de hecho pedía carta de recomendación a sus profesores para que recomendaran en otras universidades, pero los profesores lo odiaban tanto que mandan cartas de recomendación horribles. Diciendo, no, no lo recomiendo. Se ve que no llegó a captar esa sutileza. Pero el caso es que se quedó sin trabajo. En esa época se enamoró de su compañera Mileva. Hay mucha polémica aquí. También podemos hacer un vídeo sobre la paternidad de la teoría de la relatividad. ¿Sabes un poco la historia? No. Mileva era su compañera de clase, Mileva Maric, que era croata o serbo-croata. Y se enamoraron mucho.
Y ella se quedó embarazada incluso de él mientras eran estudiantes. Su situación fue muy jodida porque ella no aprobó los exámenes. Ella sí que no consiguió el título. Y sin aprobar esos exámenes te quedabas sin título y no, te dan un número límite de exámenes. Y creo que suspendió la segunda vez y ya no podía volver a presentarse. Entonces, ella sin título, él con título pero sin trabajo, ella embarazada. Pero bueno, consiguieron sobreponerse a esa situación. Y estando en esa posición tan débil, ya se plantea incluso ir a tocar el violín en la calle para ganar dinero. O sea, parece ser que lo pasó muy mal. En ese momento interviene un amigo que le consigue un trabajo en la oficina de patentes de Berna. Y trabajando en esa oficina de patentes de Berna es cuando viene la idea de la relatividad. La polémica viene porque sigue sin estar claro hasta qué punto esa idea de la relatividad le viene de conversaciones con Mileva y hasta qué punto ella fue también ignorada históricamente en esta contribución, teniendo en cuenta que se sabe que tuvo posiciones muy machistas él. Parece ser que firmó un contrato. Sí, bueno, las cartas que le enviaba, eso sí que lo había leído. Sí. Entonces hay una pequeña controversia, pero en cualquier caso, en 1905, él tenía básicamente una situación en la que la teoría de Newton no era compatible con la de Maxwell. La de Maxwell era recién creada, la de Newton tenía 300 años de edad y había sido muy demostrada. La de Maxwell era la teoría de la luz, la de Newton era la del movimiento de los cuerpos, pero no encajaban. La luz parecía que no seguía las leyes del movimiento de los cuerpos. Entonces tenía dos opciones, priorizar la mecánica newtoniana y cambiar a Maxwell, o priorizar la mecánica de Maxwell y cambiar la newtoniana. ¿Cuál crees que hizo? La segunda, ¿no? Como era muy rebelde, pues se decidió por la segunda y lo que hizo fue cambiar la dinámica newtoniana para que digamos, siga las reglas de la luz de Maxwell. Y aquí es donde viene esa gran revolución que hizo, porque para que las piedras se muevan como la luz hay que transformar todo este espíritu del tiempo. ¿Era así, no? Espíritu del tiempo. Sí, sí, sí. Es decir, crea un nuevo paradigma en el que espacio y tiempo ya no son como newtonianos, ya no son entes absolutos, ya no son esa piel de Dios, sino que empiezan a ser moldeables e individuales. Cada persona tiene su propia, digamos, percepción del tiempo o transcurso del tiempo y la dimensión del espacio también está afectada por el propio movimiento. Entonces ya no se abandona el espacio absoluto y se abandona el tiempo absoluto, manteniéndose como entes relativos e intrincados dentro de lo que se llama espacio-tiempo. 1905. ¿Alguna pregunta de todo esto? Nada. Esto tenemos tú y yo un vídeo, ¿no? Hablando de que todo esto está muy influenciado por Kant. Porque Kant tiene esta idea de que el espacio y el tiempo no son algo que estén ahí fuera, sino que son como estructuras de la propia subjetividad con las cuales nosotros interpretamos los datos de los sentidos, ¿no? Pero... Tenemos un vídeo porque precisamente leía a Kant, claro, exacto, Einstein, y ese que era un espacio y tiempo a priorísticos, ¿no? Sí. Inspira hacia la individualización del espacio-tiempo, ¿no? La subjetividad del espacio-tiempo de alguna manera. Exacto, sí. Efectivamente. El caso es que Einstein hace esta revolución. Al principio nadie tira cohetes porque nadie le hizo mucho caso a su idea. Pasan 4 años, 1919, está acabando la Primera Guerra Mundial y es cuando él ya empieza... Perdón, 1909. Y, mentira, no nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Año 1909 él empieza a ser reconocido. Siendo reconocido ya consigue trabajo en la universidad, creo que primero fue en Zúrich, en Praga, vuelve a Zúrich y acaba finalmente en Alemania. El mejor puesto que podía tener es la Universidad de Berlín. Vale. Consigue un puesto en la Universidad de Berlín y desde 1909 a 1915 ha decidido establecer su gran proyecto de trabajo. Él había conseguido hacer un cambio de paradigma de espacio-tiempo newtoniano al espacio-tiempo einsteiniano, relativista, pero en esa transformación había dejado fuera la gravedad. Entonces es lo que se llama teoría de la relatividad especial, porque no incluye la gravedad. En esos 7 años, su reto según acaba la especial, dice, ¿cómo puedo yo hacer que esta teoría del espacio-tiempo empiece a incluir fenómenos de nuestro mundo por medio de la gravedad? Es ahí en la que empieza a ensayar teorías para incluir en la relatividad de la gravedad, un proceso que le lleva 6 años. Dicen que Einstein no era muy buen matemático y aquí tuvo muchos problemas para desarrollar la teoría en términos matemáticos porque necesitaba aparatos matemáticos muy complejos que en esa época estaban recién inventados. No sé si te suena Riemann. Él trabajando en Göttingen desarrolla las geometrías curvas y que son necesarias para la relatividad. De hecho, aquí hay otra historia que algún día quizás podemos comentar, como justo antes de cerrar la relatividad, en 1915,
Einstein visita en Göttingen a David Hilbert, que es el matemático más importante de la época, le comenta lo que está haciendo en relatividad a Hilbert. Einstein le da una conferencia y cuando se va, Hilbert se pone un ratito a hacer cosas y desarrolla la relatividad él. Hilbert desarrolla la relatividad antes que Einstein. ¿Qué ocurre? Que, bueno, primero que Einstein lo consigue hacer por su cuenta poco después. Entonces ya tenemos dos teorías. Es verdad que la de Hilbert era más elegante y más general que la de Einstein. Pero también es verdad que como la idea había sido científica de Einstein, David Hilbert tuvo la elegancia suficiente de decir, bueno, yo he llegado a un camino mejor que tú, pero tú eres el genio que está detrás de la idea, y le dio todo el mérito y nunca luchó por la prioridad de la relatividad general. Mira, qué bonito. Para contrarrestar esa historia de Newton y Leibniz, ¿no? Sí, es verdad. La contrapartida a Hilbert y hay mucho mérito a Hilbert que tomara esa posición. Pues sí. En cualquier caso, 1915 es una época muy importante porque lanza la teoría de la relatividad general, con la cual, mientras que hasta ahora las cuestiones de cosmología quedan fuera del desarrollo matemático porque la teoría de Newton no era capaz de incorporarlas, ahora ya había una herramienta para hacer preguntas sobre el cosmos. Con la relatividad general ya puedes preguntar cómo evoluciona el cosmos. Con la teoría de Newton no. Con la teoría de Einstein sí. Entonces, 1915 es el pistoletazo de salida, nace una nueva área de la física que se llama cosmología. Porque con la teoría de Einstein ya puedes preguntarte sobre origen y evolución del universo. Y ahí nace verdaderamente el pensamiento cosmológico. ¿Alguna cosa de todo esto? Nada, me parece genial. Y entonces, ¿cómo se termina conectando todo eso con el tema del origen del universo? Porque Einstein, yo tengo entendido que, al menos de partida, su idea era que el universo era eterno, ¿no? O sea, Sí. ¿él qué idea tenía de un universo más o menos que siempre había estado ahí y siempre más o menos había estado igual que como estaba ahora? Claro, aquí la cuestión se pone muy interesante y veremos también cosas que yo creo que son dignas de ser mencionadas, como los prejuicios o la cultura o tu tradición afecta también a tu forma de pensar y como también las teorías están alteradas y modificadas por nuestros sesgos o nuestros prejuicios o nuestras intenciones. El caso es que en 1915 Einstein hace esta teoría, 1919 se demuestra, o sea, hasta hay 4 años en los que no se ha podido verificar y por lo tanto es una teoría que todavía mucha gente duda de ella. Hay que entender también que en ese lapso de tiempo muy poca gente entiende la relatividad general, que es una teoría súper compleja y matemáticamente requiere conocimientos muy amplios de últimos años de carrera. Es muy, muy difícil. Hay una anécdota porque parece ser que la persona que fue defensor de Einstein es Arthur Eddington, que es un astrofísico muy famoso inglés. Y una vez le preguntaron a Eddington cómo se siente en ser una de las únicas 3 personas que entiende la teoría de Einstein. Y Eddington se quedó como así un poco pensativo y dice el otro, no sea modesto, yo sé que entiendes la teoría de Einstein. Y dice, no, estoy pensando quién puede ser el tercero. O sea, realmente hay que entender que de nuevo siguió un vacío porque era una teoría muy compleja. 1919 se demuestra la teoría de Einstein con la observación en un eclipse de sol de un desplazamiento de la luz. La teoría de Einstein predecía que la luz se curva. Sí, va a curvar con el espacio, ¿no? Ajá, con la gravedad. Se observa como una estrella cambia de posición relativa debido a la distorsión al pasar cerca del sol, con lo cual se demuestra la teoría de la relatividad general y Einstein se convierte en una figura mediática. Ahí empieza lo que él llama el círculo de la relatividad, el circo de la relatividad, donde se vuelve una persona ya que su fama excede los límites de la academia y ya, bueno, ahí tenemos las fotos de él sacando la lengua, sus giras por Estados Unidos, sus fotos con Chaplin, sus amores con Marilyn Monroe. O sea, aquí empieza toda la mitología, la leyenda einsteiniana y toda su época. Pero lo curioso es que con esa relatividad nace la cosmología. Él hizo lo que decías tú. Él tomó su teoría de la relatividad, intentó ver qué pasaba con ella. Es una teoría muy compleja, muy, muy, muy compleja, así que no era fácil. Y la única forma de abordarla era haciendo suposiciones, tipo simplificaciones en cuanto a isotropía del universo, simetrías y demás, para poder abordar las ecuaciones de alguna manera. Y bueno, pues su primer tratamiento, él se da cuenta de que la gravedad, siendo atractiva, conlleva un universo que no es estático, así que introduce lo que se llama la constante cosmológica, que es una especie de energía al vacío que introduce en su ecuación para compensar la atracción gravitatoria y hacer que el universo sea estable.
es una de las aportaciones que hace Einstein para mantener el universo eterno y estable, que es lo que venía precisamente de Aristóteles. de Aristóteles y el pensamiento cristiano, ¿no? Bueno, o sea, del pensamiento cristiano, Pero no, sí. no, sino, perdón, precisamente del pensamiento aristotélico. Tenía esta idea de Aristóteles del universo eterno que siempre había estado más o menos tal y como estaba ahora.